Bienvenidas y bienvenidos al primer podcast de Radio Monotes. Nacemos en confinamiento, pero no con vocación de quedarnos en él. Radio Monotes nace con la voluntad de ser un espacio de encuentro desde el que pensarnos y proyectarnos a futuro. Nace con la firme concepción de que en los tiempos oscuros de crisis económicas, políticas y sanitarias es más necesario que nunca debatir, compartir, revisar y afinar colectivamente respuestas ante la catástrofe. Y hacerlo desde una mirada y una perspectiva propias, desde Aragón, desde Teruel, que impida caer en lejanías que diluyan nuestros problemas o nuestros horizontes de futuro. Sin más, bienvenidas y bienvenidos a este primer podcast de Radio Monotes. El tema que vamos a tratar hoy es, como no podía ser de otra manera, la emergencia del COVID-19, del coronavirus, y sus consecuencias en nuestro territorio. En primer lugar, nos gustaría decir que acabamos de recibir la noticia del fallecimiento del doctor José Luis San Martín Izcue, de 55 años y médico de atención primaria del Centro de Salud San Pablo. Ha fallecido este sábado por coronavirus en Zaragoza, tras varios días ingresados en la UCI del Hospital Militar. Y, bueno, se trata del primer profesional sanitario fallecido por el virus en Aragón y nos gustaría transmitir desde aquí, desde el programa, nuestras condolencias a familiares y amigos. Ahora sí, empezamos con la convocatoria del estado de alarma por parte del Gobierno español el pasado 14 de marzo. Hizo que hace un par de meses, lo que hace un par de meses era una amenaza lejana sobre la que hacíamos chanza, se convirtiera en una pandemia que no solo nos mantiene confinados en casa, sino que ha transformado por completo nuestra realidad más próxima y cotidiana. El COVID-19 se expande a nivel mundial. En China empiezan a recuperarse y las cifras en Estados Unidos aumentan rápidamente. El Reino Unido recula y donde dijo digo, dice Diego, y con un presidente que acaba de salir de cuidados intensivos. Mientras tanto, la Unión Europea se divide en dos por los llamados coronabonos, aunque parece que al final podría haber un apaño entre el sur golpeado y el norte austericida. En España, la expansión del coronavirus de momento deja más de 16.000 muertes y cerca de 162.000 contagios a día de hoy, 11 de abril. En concreto, en la provincia de Teruel cuenta con más de 400 casos diagnosticados y 43 fallecidos. La España vaciada, carente de servicios sanitarios básicos y con una composición poblacional altamente envejecida, puede convertirse en un polvorín si el virus golpea mínimamente. Ya lo está haciendo en algunos casos como Soria y Segovia, que han lanzado un SOS a la opinión pública ante la falta de recursos para afrontar la proliferación de casos. En el caso de Teruel, los retrasos por la construcción de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz, junto con la crónica falta de materiales y especialistas, suman más capas de incertidumbre a la capacidad de respuesta ante la pandemia. Para analizar cómo lo estamos viviendo y qué futuros nos presentan, estamos hoy en Radio Monotes con nuestros 4 invitadas e invitados. En primer lugar, Laura Jimeno Villanueva, afiliada y militante de CNT Teruel y participante de espacios políticos turolenses como la Asamblea 8 de Marzo y el Centro Social Autogestionado Aisena. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Hola, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a ti. En segundo lugar, José Carlos Torralba Ayué, médico intensivista, defensor de la sanidad pública, activista social y concejal en el Ayuntamiento de Teruel por Ganar Teruel la pasada legislatura. Adjunto de la UCI en el Hospital Obispo Polanco de Teruel durante 10 años y actualmente en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. ¿Qué tal, José Carlos? Bienvenido. Hola, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti. En tercer lugar, Yolanda Nuño Morales, profesora de Historia en un instituto del medio rural, militante del sindicato CGT y parte del Centro Social Autogestionado Aisena en la ciudad de Teruel. ¿Qué tal, Yolanda? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a ti. Y por último, pero no menos importante, Ramón Guirado Guillén, doctor en neurociencia, ha trabajado en la Universidad de Helsinki y en la Mount Sinai de Nueva York, activista por los derechos LGTB y actualmente director general de universidades del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, en primer lugar, me gustaría que comentarais o que habláis un poco de cómo ha sido la gestión de las instituciones. El confinamiento, cierre de centros de estudio y trabajo, estado de alarma, despliegue del ejército, carencias de materiales en nuestra sanidad para afrontar los contagios, al menos 650 profesionales sanitarios infectados en Aragón, más de 50 en Teruel, pelea entre el sur y el norte de Europa a cuenta de los llamados coronabonos. La sucesión de acontecimientos estas semanas es ingente y yo pues os quería preguntar si creéis que se ha reaccionado tarde o de manera imprudente ante la pandemia, si era evitable esta situación, si ha estado a la altura por parte de las distintas administraciones. ¿Qué opináis? Bueno, pues si os parece, comienzo yo mismo. Simplemente comentar que hay muchas opiniones. Ahora todo el mundo tiene una opinión sobre qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, cómo se debería haber actuado, pero creo que es bueno empezar por los datos. Podemos identificar 2 puntos iniciales dependiendo si nos fijamos en cuándo tenemos brote, es decir, cuando hay más de 100 afectados, o cuando tenemos el primer fallecido. En ambos casos, España no está especialmente actuando tarde. Si nos fijamos, por ejemplo, en los 100 primeros afectados, España reacciona a los 8 días de tener 100 afectados, mientras que Italia tardó 11 y el Reino Unido 12. Eso respecto a la suspensión de eventos multitudinarios. Si nos fijamos en las escuelas cerradas, aquí se tardan 13 días, en Francia 16 y en Reino Unido 18. Si por el contrario nos fijamos en el fallecimiento, nosotros tardamos solo 7 días en suspender los eventos o 12 días en cerrar las escuelas, frente a Francia, que fueron 14 días en los eventos y 30 en cerrar escuelas, o Reino Unido, que fueron 12 y 18 días respectivamente. Además, nuestras medidas han sido más duras que en otros países. Nosotros hemos llegado incluso a suspender la producción en industrias no esenciales, algo que solo ha hecho Italia. Por lo tanto, yo creo que con esos datos podemos decir que no se ha hecho tan mal como algunos quieren hacernos pensar con todos estos bulos. Y, por cierto, mencionar, y ahora es muy fácil criticar una vez ha pasado toda la situación, pero que cuando estábamos viviendo realmente esos días, la situación, según los expertos, no había consenso, pero la situación no era tan grave como para impedir pues, concentraciones, etc. Como bien ha dicho Julián, los países han estado divididos en 2 grupos, entre los que han actuado relativamente pronto y los que se han negado hasta las últimas a actuar. En este último grupo tenemos no solo a Reino Unido, sino a Suecia. ¿Y qué está pasando en estos 2 países? Que ahora mismo, ayer y hoy, estamos viendo cifras terribles en el aumento de contagios o incluso en el aumento de fallecimientos. Por lo tanto, se podría decir que la fe en la economía tiene un precio en vidas. Y, bueno, si queréis comentar, creo que Laura pedía la palabra. Sí, Laura, Yolanda y después José Carlos. Sí, yo, sin dejar de cortar el hilo de las medidas sanitarias y de la toma de medidas en esa línea, también quiero como hacer una reflexión en cuanto a cuánto de es posible evitar la situación en la que estamos. Y yo creo que no es posible en la medida en la que vivimos en un mundo globalizado y en el movimiento y dada la cantidad de movimiento humano que existe a lo largo y ancho del planeta. Entonces creo que por eso nos debe servir para reflexionar también la situación en la que estamos y a la que hemos llegado sobre precisamente esto, la movilidad humana a nivel actual, que es, por cierto, súper inestable a nivel medioambiental. O sea, no es posible prohibir la movilidad de las personas porque siempre ha existido, pero los niveles a los que existen ahora, desde luego, suponen un problema. Y yo creo que esto también viene de la mano con eso, con la imposibilidad de evitar las crisis sanitarias como esta. Y luego, aparte, la voy a hacer ya, quiero entrar en el debate que habla si las administraciones han estado a la altura de las circunstancias. Y yo creo que no, y no en medidas sanitarias, sino en medidas de sobre quién está recayendo las medidas que se están tomando sobre la situación actual, que es sobre la clase trabajadora. Y ejemplos de ellos que alaban mi argumento son, por ejemplo, el permiso retribuido recuperable, mal llamado, que supone en realidad una distribución irregular de la jornada,
También las medidas ante el despido, que llegaron tarde y que el Gobierno nos vendió, que suponían la prohibición de despidos cuando realmente es falso, siendo que lo único que se reconocía era el despido improcedente y no la nulidad. También otros ejemplos pueden ser los subsidios por desempleo que está pagando el Estado en vez de las empresas que pueden asumirlo o mantener a sus trabajadores en plantilla. También podemos hablar de los subsidios y ayudas que no cubren al 100% de la clase trabajadora. Y por último, otra mala medida que habla de la mala gestión por parte de la situación de las instituciones públicas es la no cancelación de las hipotecas y alquileres, sino las medidas que se han tomado que pasan por un préstamo y pedir el endeudamiento de la clase trabajadora. Con esto acabo. Perfecto, Yolanda, ¿y ahora? Sí, bueno, yo por aterrizar un poco y suscribiendo, la verdad es que la mayor parte del discurso que acaba de hacer mi compañera Laura, lo cierto es que yo viví, como todo el mundo, en primera persona la llegada de este virus y lo cierto es que se llegó a tomar medidas tarde y realmente mal. En enseñanza se vivieron momentos de absoluto caos y ridículo por parte de la Administración, del Gobierno de Aragón, convocando a los sindicatos a 1 hora de la mañana a una reunión y a las 2 horas diciendo, bueno, después de comer los centros educativos, a las 2 horas resulta que los cierran. En el municipio en el que yo trabajo, en el pueblo de la comarca del Jiloca, la verdad es que ya había casos en la residencia de ancianos, incluso hubo un caso de un fallecimiento de una persona mayor que murió de neumonía y desde el Ayuntamiento de Monreal la verdad es que se tomaron medidas de forma inmediata, se suspendieron eventos públicos y sin embargo seguimos dando clase tranquilamente en el centro en todos los centros de enseñanza, toda la semana. Por lo tanto, pues evidentemente desde ese punto de vista nos hizo bien. Por quitar un poco o por, sacar un poco la cara a las administraciones, es cierto que, a mí no me hubiera gustado que esto me hubiera tocado con un gobierno de derechas, sinceramente. Y no me gusta tampoco la deriva que se toma en algunas ocasiones en las intervenciones, ¿no? Porque parece que tenemos que estar, que es blanco o negro, que o estás con o estás contra, y eso es un ejercicio muy peligroso. Y además que choca bastante con la idea de democracia que debería de existir. Bienvenidas las críticas, bienvenido el debate, ¿no? Para mejorar, además en países que son capitalistas, no nos engañemos, lo que hay que cuestionar es el modelo. Tenemos que alejar un poco la lupa también. Yo esto lo iba a dejar para el final, pero Laura ha hablado muy bien de la globalización. Lo que se ha demostrado es que no hay ninguna respuesta a ningún problema global. Que el capitalismo es caos, por supuesto, que nuestra relación con el entorno es más que problemática y esto era más que esperable y que los recursos que hay son los que el capital nos deja disponibles, porque estoy convencida, alejándome de cualquier teoría conspiranoica, desde luego, que esto a más de una persona le va a venir muy bien. No nos engañemos, va a haber una limpieza de población, pues vamos a hablar claramente, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que poner encima de la mesa. Alejemos un poco también la lupa, ¿no? De lo local, de lo provincial, de lo estatal, de Occidente. El planeta lleva en crisis desde hace mucho tiempo y la gente se está muriendo, se muere de hambre, se muere de enfermedades en otros lugares del planeta. Así que empecemos a ser responsables en un sentido global. Como digo, alejando un poco el punto de mira y de verdad tomándonos en serio lo que viene y lo que ha venido, ¿no? Ya en estos momentos. Muy bien. José Carlos. Bien, yo me voy a ceñir un poco al asunto sanitario, estando de acuerdo con lo que han dicho las dos compañeras. Es muy difícil prever, por supuesto, que pueda pasar una cosa de estas. Y cuándo hay que tomar y qué medidas cuándo hay que tomarlas y qué medidas hay que tomarlas es muy difícil. Creo que nadie lo sabemos. Siempre están pues los que sí que anticipan y dicen algo, a los que casi todos a lo mejor tratamos de agoreros y luego, ya nos enfrentamos con la realidad.
En cuanto al ámbito sanitario, creo que la respuesta ha sido adecuada. Al principio hubo un caos, como es lógico, porque no sabíamos por dónde iba a haber esto. Pues de entrada falta de material, falta de personal. Eso lo conocemos muy bien en Teruel, porque lo del material es un problema, pero es más problema los recursos personales, ¿no? La cantidad de sanitarios que hay en la provincia, en el medio rural, en el medio hospitalario y sobre todo, ya no digamos, eso quizá igual lo hablamos después, lo de las residencias. En principio, con lo que respecta a lo hospitalario, que yo es lo que mejor conozco, hubo una respuesta un poco lenta, hay que decirlo. Al principio nadie sabía dónde había material, si es que había material de protección, fundamentalmente. No ha habido problemas con materiales mecánicos, se habla mucho de los respiradores, que de momento no han faltado. También de los medicamentos que tampoco han faltado, y sobre todo lo de los recursos para la protección. Al principio, más que faltar, que sí que se vio enseguida que faltaban, era la forma que no sabíamos realmente cómo utilizarlos o qué había que hacer. O sea, empezamos viendo personas que no se acercaban, o sanitarios que no se acercaban a los pacientes, que sacaban no sé de dónde, pues unos trajes de protección inadecuados completamente para la función que tenían que desempeñar, y resultó que después, cuando de verdad se necesitaba material, ese no existía. ¿Cuál es Bien, al final, poco a poco, creo que nos hemos que los sanitarios se ha ido organizando y se ha dado la respuesta. Yo no sé si adecuada o suficiente, pero bueno, bastante adaptada a las necesidades que ha habido. Yo creo que se ha tratado a todo el mundo, por lo menos en los hospitales, no tanto en los centros de salud. Y sobre todo, creo que ha sido lo más importante, y el déficit más grande que ha habido en esta respuesta es en cuanto a las residencias. El primer foco de contagiados y los primeros fallecidos vinieron desde las residencias de ancianos. Sabemos lo que ha pasado en los últimos años con las residencias: privatizaciones, externalizaciones, tratamiento de las residencias de ancianos como un negocio, y ahí ha estado, pues no sé cuál es el porcentaje, pero probablemente el 50 o el 75% del problema sanitario importante. Se han contagiado primero las personas más vulnerables, que son los ancianos, y han tenido una atención, y la siguen teniendo, una atención bastante deficiente. Es verdad que al final se ha dado algunos pasos y ha mejorado un poco, pero quizá ya tarde, cuando nos encontramos ya con centenares y con miles de abuelos. En cuanto a eso ha sido a nivel general. Entonces yo en resumen, tres cosas. En cuanto al ámbito rural, pues el déficit que hay en Teruel, en concreto, es enorme, ya lo conocemos. En los últimos años se han cerrado consultorios, se han recortado en médicos y en enfermeras. En cuanto a lo hospitalario, que quizás donde mejor hemos estado tratados, pues ha pasado un poco lo mismo. No ha sido capaz la Administración de dar respuesta a las necesidades de los hospitales como el de Teruel. Y por último, lo de las residencias, que eso ha sido un desastre completo. Bien, luego... Sí, luego seguiremos con el tema de las residencias para mayores. Ramón, ¿tenías turno? Bueno, solo quería comentar eso, que no estamos apreciando, creo, lo suficiente la diferencia de tener el gobierno que tenemos a que tuviésemos un gobierno, pues imaginaos, gobernado por el trifachito. O sea, no sé lo que estaría pasando ahora, pero todas las medidas que hemos sacado del escudo social, pues eso de que nos haga falta pagar el alquiler, hacer prórrogas para el contrato, dar microcréditos, flexibilizar las condiciones de vulnerabilidad, cubrir hasta 900 euros del alquiler en el caso de que la vulnerabilidad persista. O sea, yo creo que se han hecho un montón de medidas que se han parado los desahucios. O sea, no quiero retrotraerme a 2008, pero es que si nos acordamos, en 2008 no hubo absolutamente nada de esto. Y ahora parece que lo apreciamos bastante poco. Pero bueno, luego también continuaremos un poco con el tema de las residencias privadas y todo el problema que han traído.
Pero bueno, como eso está en el siguiente punto, pues más adelante, si queréis, lo tratamos. Yolanda. Sí, no, yo sí quería incidir respecto a la gestión en el tema de la coordinación entre administraciones, que en lo que sí que yo creo que ha habido bastante caos, al menos en un principio, y sobre todo en el tema de llegar a consensos o que haya una mayor comunicación entre agentes que son importantes sociales, y no solamente me refiero a los grandes sindicatos como pueden ser comisiones obreras o UGT, ¿vale? Yo desde la enseñanza pública, es lo que más conozco, pues es lo que hemos vivido, pues instrucciones sin pasar por ningún, pues como digo, ningún agente de la comunidad educativa. Cuestión que no se entiende cuando ahora mismo de verdad que lo que la mayor parte de las personas, por lo que la mayor parte de las personas apostamos es por la ayuda mutua. No tenemos muy claro que hay que ir a una. O sea, el castigo por el castigo a las medidas que pueda ejecutar cualquier gobierno, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Tenemos que ir en ese punto. Respecto a eso, quizás recordar que nosotros estamos siempre siguiendo las indicaciones de sanidad. O sea, que si en algún, no sé si en educación a lo mejor, pues las decisiones también las habrá tomado sanidad y no se habrá puesto de acuerdo a lo mejor con sindicatos y agentes sociales. Pero vamos, que creo que en un caso de emergencia lo más importante es seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Sí, bueno, por dar la réplica, no me refería solamente a cuestiones sanitarias. La vida pues está formada por muchos ámbitos y en educación evidentemente nos enfrentamos al modelo de cómo dar esa educación. Pues claro, la distancia, sin aumentar la brecha dentro del propio alumnado, conseguir la educación pues de mayor calidad y más equitativa posible. Me refería más bien a eso. A que luego está la gestión del día a día, las pequeñas cosas que son las grandes cosas. No solamente lo macroeconómico ni lo referente a la salud, que desde luego es lo prioritario. Sí, a ver, yo creo que se ha ido en línea, o sea, se ha ido a lo mejor de lo prioritario pues al detalle, de más a menos. Pero, por ejemplo, la semana pasada, si no me equivoco, se acordaba dar, no sé si eran 200, 300, 400 ordenadores a los colegios donde habían identificado que había más brecha digital. Pues obviamente eso es también trabajo de las administraciones, mapear las necesidades que hay e intentar cubrirlas para adaptarse lo antes posible a este periodo de emergencia, que es complicado, obviamente. Bueno, no quería, perdona que te corte, pero es que de verdad que es un tema doloroso, podría ser, porque como digo, CGT, que es el segundo sindicato de representación, pues al final, igual que el resto de sindicatos con representación sindical, se enteran de las instrucciones por el Heraldo de Aragón. Es algo inadmisible cuando estamos teniendo la mano para lograr lo mejor para toda la comunidad educativa, porque no se trata de una empresa, ojo, que una empresa done 200 ordenadores. Si los centros muchas veces tenemos ya ordenadores, y es que el problema es que igual no hablan castellano en su casa. Ese es el problema. Las necesidades e intentar responder ante ellas, o sea, obviamente. Efectivamente, porque no ir todo el mundo a una y vale ser esa fuerza colectiva. Yo iba más bien a eso. Vale, si os parece, pasamos al siguiente bloque. Claro. Vale. Bueno, yo os quería preguntar un poco sobre, ya entrando en materia, sobre la sanidad rural. La sanidad en el mundo rural, me refiero, claro. La infraestructura sanitaria ha sido uno de los elementos centrales en las reivindicaciones y el debate público en la provincia. La larga historia de retrasos de nuevos hospitales entre Teruel y Alcañiz y la falta de especialistas, carencias estructurales de la sanidad turolense, a todo ello se le suma ahora una pandemia con efectos y consecuencias que aún tenemos que procesar. Hemos visto estas semanas cómo otras provincias de la denominada España vaciada, como Soria o Segovia, lanzaban un SOS a la opinión pública ante la falta de recursos para afrontar la situación. Y os quería preguntar, ¿creéis que está Teruel en esta misma situación? ¿Tenemos capacidad de dar respuesta suficiente ante la pandemia? ¿Estamos ante una situación terminal para la sanidad turolense? ¿Se hace necesaria una perspectiva o medidas diferentes que tengan en cuenta las características demográficas y socioeconómicas de Teruel? Abro debate. Bien, bueno, voy a opinar yo primero, si os parece. En cuanto a la sanidad rural, bien,
podemos hablar del año pasado, del anterior y del anterior. Todos sabemos lo que ha pasado en estos últimos años. Ha habido, porque ha salido mucho en las noticias, o sea, en los últimos 10 años pues se han cerrado por lo menos la mitad de los consultorios de los centros de salud, es decir, de los pueblos que dependen de un centro de salud, es decir, donde los médicos del centro de salud ya no van, sencillamente porque la administración piensa que hay pocos pacientes y además porque ha habido recortes de personal. Ha habido centros de salud, algunos más batalladores, que han dado... Que digamos han reclamado medios, y centros que tenían 7 médicos han llegado a tener 2, por ejemplo. En parte, pues muchos años de malos contratos, recortes, plazas que se han amortizado. O sea, en definitiva, recortes presupuestarios. Sí, supongo que, bueno, esto no todo el mundo no lo sabe, pero el presupuesto de asistencia primaria en España, la media, en Aragón no sé las cifras, pero creo que son un poco más, pero parecidas, el presupuesto sanitario es el 15%. Es decir, el medio sanitario donde se tiene que tratar a prácticamente el 100% de las personas y hacer la prevención, o sea, resulta que solamente tiene el 15% del presupuesto. Yo creo que con eso está dicho todo. Es cierto que en una situación de estas de emergencias no estamos preparados ni estaremos nunca, pero también vuelvo un poco a lo mismo. O sea, ¿por qué no estamos preparados? Pues porque hemos estado siempre teniendo medios y personal para lo mínimo, para lo justo, tirando para abajo. En cuanto tenemos una necesidad superior, nos desborda por todos lados. Vale, ¿alguien más pide turno de palabra? Bueno, yo por hablar, a ver, el tema de la sanidad en el medio rural es un tema muy complejo. Más allá de los datos que ha dado José Carlos, la realidad es que ya los transportes condicionan muchísimo pues dar un servicio de calidad. Si pensamos en que la población tiene una edad muy elevada, que las carreteras muchas veces pues dejan mucho que desear, que tienen un médico, una médica una vez a la semana, pues empiezas a sumar y, bueno, pues la respuesta, como decía también José Carlos, ya en lo cotidiano, sin crisis, pues a veces es complicada, ¿no? Y eso que, bueno, pues es cierto que yo he visto llegar incluso helicópteros mientras estaba trabajando para recoger a una persona que estaba enferma. Pero es algo obvio que en el medio rural va a haber mucho más riesgo en cuanto a otorgar una buena respuesta inmediata que en una gran población. Sí, a ver, por entrar un poco en el debate, yo creo que aquí el tema de fondo es la definición de bien común. O sea, ¿cuál es la situación que tenemos en Teruel respecto a lo que sería proporcional para Teruel? Tenemos más camas en hospital normales, incluso camas de UCI, que lo que nos correspondería por porcentaje de población. Obviamente hay que meter otros factores, como la dispersión de la población, etcétera. Pero nos alejamos mucho de esa media. Yo creo que ahí está la cuestión. Tampoco podemos pedir que haya una inversión tremenda en Teruel, porque si inviertes más en Teruel, que hay poca densidad de población, que en otros sitios donde potencialmente puedes ayudar a más gente, sería pues una inversión poco acorde con el bien común. Entonces yo creo que ahí tenemos que darle una vuelta a cuál es nuestra definición de bien común. Creo que que tenemos dos modelos, podemos pensar que es mejor vivir todos concentrados en una misma ciudad porque será más eficiente, pero yo personalmente creo que no. Yo creo que es más eficiente que estemos un poco dispersos, estemos, no sé, distribuidos mejor a lo largo de la geografía, que así el impacto ambiental es menor, la calidad del aire será mejor, por lo tanto tendremos menos enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, la calidad de vida será bastante mejor. Yo creo que por ahí va un poco el tema de fondo. Respecto a si tenemos más o menos, pues de nuevo tendríamos que ir a los datos. He estado esta tarde intentando encontrar datos por provincia, pero no los he encontrado. Yo soy de Teruel, como vosotros, y he vivido, pues eso, la falta de especialistas y todos los problemas que hay en la sanidad pública, que aún así, desde mi perspectiva, es muy buena en Teruel. Y cuando he mirado los datos por comunidades autónomas, lo que he encontrado es que, si nos fijamos en las UCIs por 100.000 habitantes, Aragón es la tercera comunidad autónoma de España con mayor número de camas por UCI, camas de UCI. Estamos en 8,6 camas por 100.000 habitantes y solo nos supera en número Madrid y País Vasco. Madrid con 9,8 y País Vasco con 8,8. Así que
A ver, obviamente hay deficiencias y tienen mucho que ver con la poca concentración de población, o sea, con la baja población que tenemos. Y lo que decía José Carlos, pues es difícil mantener todo esto en pequeños pueblos que están desapareciendo. ¿Que hay que hacer un esfuerzo? Obviamente que sí. Pero vamos, que no podemos caer tampoco en el despilfarro porque hay que velar siempre por el bien común. Y para eso es importante que tengamos clara cuál es nuestra definición de bien común. Vale, Yolanda y luego José Carlos. Bueno, por darle una vuelta al concepto de bien común, a mí lo que no me gustaría es que se utilizara ese término de manera perversa para hablar de privilegios que se están de alguna manera o se está insinuando que se están dando a personas que justamente carecen de determinados servicios. Bien común en ningún caso se puede utilizar para decir que no invirtamos más porque resulta que es población que está más dispersa y por lo tanto, entre comillas, no merece pues eso, esa inversión en determinados servicios públicos. No entremos en ese debate porque es un debate totalmente estéril. Tú hablas de lo común, yo hablo de calidad de vida. No sé, podríamos hablar de esa vida. No sé, porque si no también apoyamos las políticas franquistas, ¿no? De construcción de pantanos. Así acumulamos claro, yendo a lo grande. Pero es que has dicho frases, ostras, muy pesadas. La verdad, muy duras, ¿eh? Yo te entiendo. Yo te entiendo, pero no hablemos de privilegios. Si los ricos son limitados, creo que sí. Vamos a organizarnos. Tenía Yolanda el turno de palabra. Ahora si quieres te doy réplica, Ramón, perdona. Por favor, no tratemos al medio rural como de privilegiados, cuando nos tenemos que ir del medio rural. O sea, venir al medio rural a vivir es casi, el privilegio es ese, ¿no? Conseguir un trabajo de calidad que te permita estar. Bueno. Vale, Ramón, réplica. Antes de José Carlos, perdona. ¿Yo, José Carlos? O... Ramón primero y luego José Carlos, por dar derecho a réplica. Sí, yo precisamente estoy defendiendo eso, que cambie el modelo, que hagamos entre todos hegemonía de que definamos como bien común que la dispersión es buena. O sea, si convencemos a la gente de que tener más dispersión es bueno para la salud y es bueno para el global, para el conjunto de la población, entonces tendremos ganada esta batalla. Lo que no podemos tampoco es pretender, pues eso, que en una pequeña aldea donde haya muy poca gente, llevar absolutamente todos los recursos. Obviamente no cabe en la cabeza de nadie y ahí están las limitaciones de lo real. De, pues, por ejemplo, poner un hospital con UCIs en un pueblo de 30 habitantes, 40 habitantes. Hacer un poco, ¿sabes? Que la realidad es la que es. Son limitados, obviamente diríamos de todo, que hubiese de todo en todas partes, pero como los recursos son limitados, tenemos que chocar con la realidad. Vale, le doy la palabra a José Carlos, luego Yolanda, si quieres comentar alguna cosa. Bueno, no sé, ese discurso yo, Ramón, la verdad es que no lo entiendo muy bien. Lo de bien común, estoy de acuerdo contigo, que los recursos no son ilimitados, pero aparte yo creo que tenemos que hablar también o yo introduciría la palabra de derechos de las personas, de los ciudadanos. Entonces creo que todos los ciudadanos, y eso está en la Constitución también, tenemos el mismo derecho a la asistencia sanitaria. El caso de Teruel no es porque se haya pretendido que haya más inversión que en otros sitios, no, es que ha habido mucha menos. Me da igual un poco las cifras, pero lo que decías, las 8 camas de UCI que tiene Aragón, pues bueno, en Teruel hay 6 y somos 130.000 habitantes, se queda un poco por debajo de las 5, pero bueno, ese no solo es el problema. Yo creo que es más problema lo del medio rural. Creo que cualquier persona tiene derecho, por supuesto, a una asistencia una asistencia aceptable, por lo menos una buena asistencia sanitaria, que creo que es la que se da a casi todos los ciudadanos de España que viven en las ciudades, y con eso volvemos también a lo de la España vaciada. ¿Por qué la España está vaciada? Pues bueno, porque sí, seguramente cada consultorio médico que desaparece de un pueblo, o sea, en los 2 años siguientes desaparecen pues 15 personas. ¿Por qué? Porque los abuelos ya se van a la ciudad porque ya no van a tener asistencia sanitaria, las parejas con niños pequeños hacen lo mismo y volvemos pues a eso, ¿no? Eso es
no sé cómo encaja eso dentro de lo de bien común. Creo que recuerdo a un consejero de Sanidad, el anterior, que además era intensivista como yo, y venía a la UCI a vernos y decía, pero ¿para qué queréis una UCI de 10 camas? Que es lo que está ahora, ¿para qué la queréis en Teruel? Bueno, pues para qué la tenemos para tratar, pues, o sea, su teoría era un poco esa, ¿no? Que mejor que todo el mundo que todo el mundo vaya a Zaragoza, que es donde mejor donde mejor se va a tratar. Pues no, ¿por qué? En fin, yo creo que eso del bien común no encaja muy bien con lo que ocurre en Teruel. Vale, Yolanda, no sé si querías comentar algo a lo que decía Ramón antes o lo que ha añadido José Carlos. No, porque José Carlos lo ha expresado perfectamente. Así que... Ramón. Bueno, que para mí sí que está el problema en que si en Teruel hay solo 6 UCIs por 100.000 habitantes, para mí eso sí que es un problema, porque eso significa que pues estamos desincentivando la dispersión. Si queremos hacer hegemonía de que el bien común está en tener la población más distribuida por toda la geografía, que yo creo que esa debería ser nuestra batalla real, que convenzamos a la gente de que vivir concentrados es malo para el planeta, es malo para nuestra salud. Es bueno que vivamos de forma más distribuida. Así que el problema sí que está en que solo haya 6 UCIs por 100.000 habitantes. Vale, si nadie quiere añadir nada más, pasamos al siguiente bloque. Quería que hablásemos ahora, y viene muy al hilo de lo que se comentaba al principio del programa, sobre nuestros mayores. Cerca del 85% de las muertes y el 20% de los casos de coronavirus en Aragón han sido en residencias de personas mayores, y según los datos del propio Gobierno de Aragón, y 4 residencias privadas han sido intervenidas por la Administración aragonesa debido a su insuficiente capacidad de respuesta sanitaria en un Aragón que, recordemos, lidera el ranking de comunidades autónomas con mayor porcentaje de plazas residenciales privadas, con cerca del 70% de las plazas disponibles. Y bueno, pues os quería preguntar, ¿creéis que hemos dejado abandonados a nuestros mayores? ¿Cómo podemos salir de esta con nuestros mayores? Y de cara a futuro, ¿creéis que es necesario un cambio de modelo? ¿Creéis que hay alguna alternativa de modelo? Empiezo yo, si os parece, que está muy callada. Me viene bien porque justo José Carlos ha dicho en el punto anterior una cosa, que es que a nuestros mayores que viven en el medio rural o en territorios más vaciados se les obliga a marchar a otros sitios y de su pueblo precisamente por el hecho de ser viejos para poder recibir cuidados. Entonces creo que aquí tenemos que hablar del tratamiento que hacemos de la vejez en nuestra sociedad, que es nefasto y que viene de la mano con abandonar a nuestros mayores precisamente. Y creo que esto está determinado también por el capitalismo. Sí, por el capitalismo. Por los ritmos de vida que nos son impuestos y también por un pensamiento que se nos inculca desde que nacemos, que nos dice que tenemos que estar siempre activos. Eso conlleva necesariamente el abandono de nuestros mayores y conlleva necesariamente que las personas mayores sean confinadas en residencias para poder recibir los cuidados necesarios que vienen con la edad. Entonces, en esa línea, creo que el futuro y hacia lo que tenemos que aspirar pasa necesariamente por darle la vuelta a esto y por generar dinámicas sociales que vuelvan a integrar a las personas más ancianas en nuestra sociedad. Y quiero también recalcar que hasta hace no mucho en España, sin ir más lejos, esto tenía lugar porque mi abuela me hablaba de sus experiencias en su pueblo y en su barrio, de cómo eran tratados los mayores, y también tenemos que recuperar y tomar ejemplos de otras sociedades donde esto ya tiene lugar. Y en esa línea quería también hacer como poner en valor una experiencia que está teniendo lugar en Artieda, que es la red de cuidados de mayores. Es una experiencia que creo que tenemos que recalcar también y empezar a poner en funcionamiento en otros sitios, porque precisamente nos ayuda a solucionar el problema del que hablaba José Carlos, y nos ayuda también a que sirva de soporte para futuras crisis y para poner los cuidados en el medio. Lo voy a decir ahora.
también pienso que puede ser cierto que existan casos en los que las residencias, por los cuidados que una persona requiere, sean necesarias. En ese sentido, recuperando el término bien común, que para mí necesariamente viene de la mano con poner la vida en el centro y los cuidados en el centro, tenemos que hacer una crítica muy fuerte a toda la privatización de la sanidad que ha venido hasta ahora y a toda la privatización de las residencias para mayores, que no dejan de ser formas de hacer negocio con la salud y con los cuidados. Entonces, a corto plazo también tenemos que apostar por modelos que precisamente pongan la vida y los cuidados en el centro y no el negocio, que es así como se soluciona. Y eso con respecto a este punto. No sé qué opináis las demás. Vale, José Carlos y luego Ramón. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Laura. Desde luego lo de, para empezar, o sea, tal como se ha manejado el tema de las residencias en esta crisis sanitaria es catastrófico, o sea, no se puede decir otra cosa. O sea, no puede ser que haya, y luego eso no tiene la culpa ni este gobierno tiene, o sea, esto es un problema que viene desde hace muchos años. O sea, se han construido macro residencias como centros pues para meter ahí sí, para concentrar ancianos. Bien, está bien, es un servicio, pero quizás se podría hacer de otra forma. Pues si fuera poco, se ha atendido a la privatización. Eso ha sido todavía peor. O sea, convertir los cuidados en un negocio. Creo que estamos viendo las consecuencias, no hace falta hablar mucho más. Es verdad que ahora al final se han tomado medidas, yo creo que adecuadas, pero claro, no son suficientes ni van a llegar a todas. Y luego lo que sí que me parece importante como posibilidad para el futuro, por supuesto que el cuidado de los ancianos esté a cargo, por lo menos en buena parte en la mayor parte de las administraciones públicas, vía residencias, y luego, muy importante, lo decía Laura, lo de la red de cuidados, el ejemplo de Arqueda, a mí eso sí que me parece un proyecto de futuro estupendo. Va a ser probablemente lo que vamos a necesitar en el futuro, o sea, cuidarnos a nosotros mismos, los cuidados comunitarios. Yo creo que habrá que avanzar por esa vía. Desde luego, lo que ha quedado claro que no puede ser lo que ha sido hasta ahora. De acuerdo, Ramón. Bueno, el problema vendrá de lejos porque esto de las residencias ya lleva mucho tiempo, pero no hace falta irse muy lejos para ver lo que hizo el PP cuando estaba gobernando aquí en Aragón, que recortaron 400 millones de euros en sanidad. Eso lo sabemos todos. Y de aquellos barros estos lodos. O sea, todo lo que estamos viendo ahora estamos pagando también los recortes que se hicieron en su momento por el PP. Pero bueno, respecto específicamente a las residencias de ancianos, es verdad que es un sistema que está mercantilizado y que no debería estarlo. Es un problema que yo creo que esta crisis igual nos debería dar la oportunidad de reflexionar de hasta qué punto podemos recuperar para lo público servicios importantes para la ciudadanía como el cuidado de los mayores. Por supuesto, completamente de acuerdo con lo que decía Laura, una red de cuidados social me parece una súper buena idea. Pero ¿qué podemos hacer ahora mismo desde lo político? Pues dar ese impulso para que sean públicas las redes, o sea, las residencias de ancianos, o, en su defecto, al menos por una regulación muy estricta, que no cualquiera pueda poner una residencia de ancianos. O sea, esta crisis ha revelado graves deficiencias de gestión, de personal no cualificado, etcétera. Pues lo mínimo que debería hacer un gobierno es poner una regulación más estricta para que esto no se vuelva a repetir. Yolanda primero y después José Carlos. Bueno, si hay una peculiaridad que es evidente en esta crisis es que, como ya he dicho, es algo más que excede lo sanitario y excede también lo laboral. Y por eso, pues, en repetidas ocasiones podemos leer o escuchar que hay una crisis de cuidados. No solamente hablamos de personas mayores que efectivamente están en centros que parecen auténticos mataderos. Yo, sinceramente, no quiero imaginar lo que se tiene que sentir en esas circunstancias. No solamente hablamos de ello, sino que hablamos de una manera de vivir nuestras vidas. Y es que todo lo que escapa a la mercantilización y a la productividad, o sea, todo lo que pertenece al ámbito reproductivo, y ahí entraría el cuidado de personas mayores, está fuera. Ahí tenemos los trabajos feminizados, poquísimo valorados, invisibilizados, mal pagados o gratuitos.
¿vale? Pero respecto a la gestión en concreto, lo que no se entiende es que, por ejemplo, el Gobierno de Aragón esté proporcionando personal a centros privados y no intervengan de una manera más contundente. Si hay que hacer públicos centros que son privados, se hacen porque hay auténticos escándalos. Hablamos de vidas humanas. Es que, de verdad, yo creo que no somos conscientes de verdad de lo que está ocurriendo. Es que hablamos de vidas humanas, de personas que han pagado la seguridad social y sus impuestos toda la vida para llegar a donde. Lo de Artieda está genial, pero al fin y al cabo son empresas sociales, ¿vale? Apoyadas por el Gobierno de Aragón. Entonces, no sé, creo que lo que hay que cuestionar todo el tiempo, en realidad estamos hablando de lo mismo, lo que hay que cuestionar es el modelo económico y de vida en general. Poner la vida en el centro significa eso, valorar la vida, o sea, hacerla digna, ¿no? Y o tomamos medidas contundentes o las tiritas de verdad que no van a servir absolutamente de nada, porque estas tiritas alguien las tiene que pagar. No sé si, yo creo que en eso todo el mundo estamos de acuerdo. Entonces tiene que servir de alguna manera para dar un paso, aunque sea muy pequeño, hacia cierta emancipación individual y colectiva, por supuesto. Pasamos turno a José Carlos y después Laura. Sí, no, solamente añadir que yo no, por supuesto, no quiero acusar al gobierno de ahora porque no es el que ideó pues esta forma de gestionar las residencias de ancianos. Sí que pienso yo que ahora en esta crisis tenía que haber sido un poco más enérgico, lo que decía Yolanda, en intervenir de forma casi inmediata, en la medida que se pueda. Yo supongo que tampoco se puede encontrar el personal de un día para otro para intervenir todas las residencias, pero quizá había que haber sido un poco más enérgico también para dar ejemplos. O sea, yo conozco residencias, por ejemplo, la que está a mi madre, que es privada, y ahí se han puesto las pilas y han tenido casos y en muy pocos días han conseguido personal. En fin, creo que lo han hecho las cosas bien por indicación de la administración pública, por supuesto. Pero vamos, quien yo considero más culpable de todo lo que ocurre han sido las políticas neoliberales de la derecha de estos últimos años, eso por supuesto. ¿Laura? Rescatando un poco lo que decía Yoli, quiero decir la palabra, que no nos dejemos de nombrarla, que viene a ser expropiar. Expropiar quien hace negocio de la salud y quien hace negocio con nuestras vidas y impedir que eso sea posible. Y sí, simplemente cerrar con que yo lo que estaba intentando hacer era poner sobre la mesa precisamente el tratamiento que da nuestra sociedad a la vejez, que pasa por apartar y no dar los cuidados a todas las personas que lo necesitan o lo necesitamos. No sé si me explico. Es decir, que el ejemplo de Artieda lo he dado como un ejemplo concreto de una idea que a mí me gustaba, poniendo de nuevo la vida en el centro y poniendo los cuidados en el centro de las dinámicas sociales que queremos generar para nuestra vida a largo plazo. Muy bien, pues si nadie más pide turno de palabra, cerramos este bloque y pasamos al último, que sería hablar, y viene un poco enlazado con lo que veníais diciendo, es un poco el bloque económico. Contamos con una provincia con una economía basada en el sector terciario, altamente dependiente del turismo y de la economía de servicios, y que está sustentada además, sobre todo, por autónomos y pequeñas y medianas empresas, que son precisamente los sectores que más van a padecer el parón de la pandemia y que cuentan con un horizonte mucho más negro de recuperación. Según los datos de una encuesta que ha hecho el COE de Teruel sobre la afección de la pandemia a las empresas turolenses, un 30% de las empresas han realizado un ERTE. El 14% han reducido su actividad y más de un 18% de los casos han cesado su actividad. Entonces, me gustaría que comentarais o que respondierais a estas preguntas. ¿Creéis que está en riesgo el futuro económico de la provincia? ¿Creéis que es sostenible este modelo de cara a futuro? ¿Ha llegado el momento quizá de afrontar un cambio en el modelo económico y productivo de la provincia? Yolanda. Bueno, yo puedo aportar algo más a lo que acabas de decir y puedo abrir un poco más el debate. Solamente quiero recordar lo que está pasando ya en Cuencas Mineras con el cierre de la central.
térmica y la instalación de más de 60 parques eólicos en la provincia que se van a llevar, cuyos beneficios se va a llevar tranquilamente pues la empresa que corresponda, la multinacional que corresponda. Yo creo que el problema es evidente ya antes de la crisis. Esto va a ser el golpe de gracia. Este modelo de crecimiento económico a base de apertura de macrogranjas, que además dan muy poco empleo, en realidad, pues no sostenible en absoluto. Y a la vez también quiero reflexionar sobre o plantear esta cuestión, ¿no? ¿Qué modelo económico es este? ¿Qué tipo de empresas son estas? Que en unos pocos días se ha visto que están abocadas al fracaso. Esto es para plantear, o sea, tenemos un modelo más que débil. Ramón. Bueno, yo quería comentar, pues eso, por ejemplo, nuestro ministro de Universidades, Manuel Castells, cuando era solamente un sociólogo extremadamente famoso, hace unos 20 años, creo que el libro es del 95, publicó Tecnopolios del Mundo, se llama ese libro. Y ya nos decía que el éxito de las regiones debía depender de su especialización. O sea, era importante que hubiese una especialización en la que los diferentes agentes de la región estuviesen todos alineados y trabajando en un mismo objetivo. Obviamente el turismo se recuperará antes o después y lo vamos a sufrir más casi incluso a escala nacional porque España es un país extremadamente dependiente del turismo y pues, aunque ya llevaban años viéndonos de esa dependencia que era incluso mayor que la de la construcción, la crisis que tuvimos en 2008, pues ahora viviremos una crisis de proporciones pues, mucho mayores. Respecto a la especialización, como decía Yolanda antes, ¿qué especialización puede tener Teruel ahora mismo? Pues a lo mejor hay quien aboga por el porcino. A mí eso me parece que es, vamos, terrible. O sea, es como la peor especialización posible que puedes buscar. Básicamente porque tiene muchas vertientes que son negativas. O sea, es malo para nosotros, para los humanos, porque comer carne en exceso ya se ha demostrado que es malo para nuestra salud. Es malo para el planeta, porque tiene una huella ecológica tremenda. Y además genera sufrimiento animal. O sea, son 3 motivos por los que creo que deberíamos especializarnos en cualquier otro segmento. ¿En qué otro segmento? Pues yo qué sé. Desde una reconversión a carne vegetariana, las Beyond y todo esto que ahora está de moda, pero vamos, no sé hasta qué punto tiene capacidad de reconversión este sector en ese sentido, o lo que comentaba Yolanda a lo mejor de energías renovables o algo que tenga que ver con la economía circular. Y, claro, ella criticaba las renovables en cuanto a que son empresas concretas. Tenemos que pensar también en torno al modelo. Si queremos mantener este modelo de un capitalismo regulado, pues tenemos que buscar una especialización y tenemos que convivir con empresas. Otra cosa es si repensamos el modelo desde cero, desde una base, y a partir de ahí ya se pueden desarrollar nuevas ideas. Pero si aceptamos un capitalismo con regulación, pues empresas que se dediquen a la economía circular, a las energías renovables o incluso empresas pequeñas que se dedicasen a la agroecología, a mí me parece que son cosas que Teruel podría destacar en el futuro. José Carlos. Bueno, no sé, yo creo que más o menos lo que quería decir ya lo habéis comentado. Desde luego es evidente que no podemos sobrevivir para siempre solamente con el turismo, ya no digamos con las macrogranjas porcinas, que además algún día, en cuanto empiece a caer la demanda, pues caerán las granjas. En definitiva, son todo, además, casi todo trabajos precarios y que se hunden a la primera de cambio. O sea, las cifras que has dicho de empresas que han cerrado, estoy seguro que la mayoría son empresas de esas, y los que no, y las que puedan sostener va a ser a base de quitarse trabajadores, o me figuro que en su momento pues de volver a rebajar salarios, a precarizar todavía más. ¿Qué solución tiene esto? Pues no sé, yo creo que es difícil en una provincia como Teruel. Pues la economía circular, lo que tiene que ver con los productos agrícolas, no sé, hay más posibilidades. Me llamaba la atención el otro día, no tiene que ver con Teruel, o sea, que en un país prácticamente desindustrializado, donde
digamos que es el trabajo más, puede ser el trabajo más estable y más innovador, pues se ha dejado prácticamente. Aquí no fabricamos nada que no hay ninguna gran empresa pues como alemanas, americanas o chinas que fabriquen nada. Pero bueno, resulta que un día hay falta de respiradores y aparecen 2 o 3 empresas que son capaces de producir respiradores. Es decir, yo creo que si nos ponemos sí que podemos aportar algo en ese sentido. Y claro, también pues en España hay no sé cuántos miles de ingenieros o de técnicos que tienen todos que salir a trabajar al extranjero porque aquí no tienen. ¿Por qué no se fomenta pues también desde las instituciones eso, pues hacer algo que tenga que no tenemos y que por otra parte luego nos permita ser más autónomos y cuando necesitamos respiradores o otra cosa no tengamos que ir corriendo a ver si nos lo vende Alemania o China o sea, que tengamos la capacidad de hacerlos nosotros. Y es un ejemplo solamente lo de los respiradores. Laura y luego Yolanda. Yo quiero recalcar que considero, aunque estoy segura de que no solo yo, que el modelo capitalista a corto plazo, a largo plazo, a medio plazo y en todos los sentidos es insostenible para la vida, para el nivel, para el medio ambiente y la naturaleza y para absolutamente el bienestar, para todo, ¿sabes? Entonces, en esa línea creo que el futuro al que tenemos que aspirar necesariamente pasa por tratar de salir de ese modelo económico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé, en ello estamos, ¿no? Pienso también, volviendo un poco al principio, al concepto de globalización, que Teruel y nuestra provincia ya estaba perdido desde antes del coronavirus y antes, y aunque ahora más. Entonces, si incorporamos el factor globalización y el factor capitalismo en una ecuación en la que evidentemente hay más términos, el resultado nos lleva a la despoblación, ¿no? Que es el problema que tenemos aquí y es el problema que estamos arrastrando y que creo que hemos estado nombrando a lo largo del debate. Pienso que este hecho nos pone en una situación complicada en cuanto a buscar soluciones de futuro para nuestra provincia, porque si no nos afectase no estaríamos en la problemática de la despoblación. El caso es que creo que tenemos que apostar por potenciar lo que tenemos, que son el sector primario, y dejando de lado el maltrato animal y el consumo de animales. Y pienso que en torno al sector primario tenemos que invertir esfuerzos colectivos en desarrollar industrias que procesen ese tipo de productos. Y pienso que esos dos factores tienen que venir de la mano necesariamente del trabajo cooperativo en vistas a que nos sirva de soporte para poder salir del modelo económico que nos está llevando a la miseria. Lo que pasa es que partimos de la premisa y del contexto de que es complicado. Pero bueno, ahí las administraciones considero que tienen mucho que hacer, estemos de acuerdo o no con su existencia, en el sentido de que se puede empezar a potenciar el comercio de cercanía, se pueden empezar a poner medidas que duelan o que favorezcan, ya sea de forma directa o indirecta, al comercio de cercanía y que supongan un coste a lo que nos viene de fuera sin entrar en la autarquía y todo eso. Muy bien, doy paso a Yolanda. Nada, es un poco redundante, pero simplemente pues eso, apuntar que el gran problema es el modelo económico en el que vivimos, que hay una dependencia inmensa de empresas del exterior, así es que es imposible que esto prospere, es imposible, que deberíamos de poner encima de la mesa la soberanía energética y alimentaria. Y el tema de los cuidados, que es que en una población tan envejecida, yo creo que es que hacer buenos centros, tanto educativos, tanto de cuidado de mayores, tanto de personas dependientes de otro tipo, es que, no sé, yo lo tengo como muy claro en mi cabeza, no sé por qué no se tira hacia ese camino y, sin embargo, nos empeñamos en una especialización, como ya han apuntado, pues que es tremenda en el sentido medioambiental y en todos los términos.
Bueno, el tema de la investigación, perdona, es que no se está invirtiendo lo que se tiene que invertir en investigación. Entonces, así ya estamos bastante vendidas, la verdad. A mí me gustaría comentar eso, que yo creo que la forma más efectiva de que consigamos todo esto es que intentemos hacer hegemonía de que la definición de bien común, de que una definición de bien común es la dispersión. No vivamos todos concentrados en grandes ciudades. Si conseguimos eso, igual conseguiremos darle la vuelta a todo esto. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues, por ejemplo, desde las instituciones, incentivando que en vez de 6 UCIs por 100.000 habitantes, cuando la media está en 7 o en 7,5, Teruel tuviese 8 o 9. Si tuviésemos mejores servicios de la proporcionalidad, entonces estaríamos incentivando ese modelo de descentralización y de descongestión de las ciudades. Pero bueno, lo dejo ahí, que sé que nos ha gustado mucho el concepto. Bueno, vale, pues ya estamos llegando al final del programa. Como sabéis, es tradición del programa cerrar con unas recomendaciones literarias que me gustaría que hicierais cada uno de vosotros y que comentéis un poco el porqué de la recomendación literaria que hacéis. Empiezo con José Carlos. Bien, de acuerdo, pues tengo aquí el libro. Bueno, el que voy a recomendar yo es de Roberto Bolaño. Si lo conocéis, es un chileno que emigró a España cuando el golpe de Estado izquierdista, que emigró a España cuando el golpe de Estado de Pinochet, y bueno, tuvo una vida un poco, ya murió con 50 años por un cáncer de hígado, creo. Entonces, sus libros siempre han sido peculiares. Yo no había leído nada hasta este. Me da la atención porque había leído artículos sobre él y siempre me había llamado la atención su personalidad. Entonces, que es 2666, es un libro que en realidad son cinco partes, que en principio pensó escribirlas como libros diferentes. Al final su familia de forma póstuma lo editó solamente en uno. Bueno, es un libro un poco extraño, tiene algo que ver con la literatura sudamericana, americana, europea. Vivió en Barcelona muchos años y bueno, lo único que puedo decir es que es un libro apasionante, grandioso, muy bien escrito, o sea, una literatura de nivel, y que el centro, digamos, del libro, el argumento se basa por los asesinatos de mujeres en México, en Ciudad Juárez, en una ciudad supuesta que llama Santa Teresa. Bien, nada más. 2666, Roberto Bolaño. Muchas gracias, José Carlos. Sigo con Yolanda. Yo, por apuntar, es que me ha dejado el listón muy alto, porque Bolaño, aunque a mí me gustan más los detectives salvajes, pero bueno, a mí me gustaría recomendar mucho y recomiendo mucho un libro que se llama Tea Rooms, Mujeres Obreras, que es de Elisa Carnés, una de las insombribles de la generación del 27, en la que pues nos muestra un poco lo que era la vida de unas mujeres trabajadoras de estratos sociales, pues imaginaos, y trabajan en un salón de té. Bueno, es una auténtica maravilla, años 30, y bueno, nos acerca a una perspectiva laboral desde el género, ¿no? Que es todavía tan desconocido en literatura, en realidad en determinados años en nuestro país. Así que, bueno, lanzaos a descubrir esa joya. Muchas gracias, Yolanda. Ramón, continúo contigo. Pues yo voy a recomendaros un clásico. Siempre está bien eso de recomendar clásicos. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que también falleció hace no mucho. Y bueno, me parece extremadamente importante para comprender las relaciones, pues, entre la metrópoli y la periferia, como una relación inicial de debilidad se suele perdurar en el tiempo, se suele perpetuar. Y bueno, creo que es importante, pues eso, ver la evolución temporal que ha tenido, a lo largo de toda la historia se va manteniendo ese concepto de colonización por parte de la metrópoli. Y bueno, creo que hay más. ¿Conocéis?
Muchas gracias, Ramón. Y por último, cierro con Laura. Vale, yo no voy a recomendar un libro, voy a recomendar un fanzine que han desarrollado las compañeras de Rojava Azadi, escrito en los buscadores de internet, que se titula Gineology. Gineology es la ciencia de la mujer y de la vida desarrollada por las compañeras kurdas y por el movimiento de mujeres. Recomiendo un fanzine porque la primera forma de acercarse a nuevas teorías y a nuevos movimientos cuando es una lectura amena creo que es mucho más sencilla y amigable. Y recomiendo esto porque considero que es imprescindible que aprendamos de las experiencias y las visiones de otras compañeras y más de un movimiento como es el movimiento de liberación kurdo y de las mujeres de allí. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todas y a todos. Con esto nos despedimos y, por supuesto, reitero las gracias por colaborar en este experimento que hemos iniciado aquí en Radio Monotes y hasta la próxima. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena, solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas.